El sol ardía sobre Egipto, reflejando su furia en las aguas del Nilo. Las pirámides se alzaban como gigantes dormidos, testigos silenciosos de una nación poderosa y de un pueblo encadenado. Entre el sudor y el polvo, un martillo golpeó la roca, luego otro, y otro más. Miles de esclavos hebreos construían ciudades para un faraón que nunca recordaría sus nombres. Entre ellos, un hombre se alzó con la mirada encendida por un fuego diferente. Moisés. «¡Más rápido!», bramó un capataz egipcio, su látigo silbando en el aire. El cuero desgarró la piel de un anciano hebreo, quien cayó de rodillas con un gemido. Moisés apretó los puños. La ira bullía en su interior. No más. Esa noche, en el silencio de las chozas de adobe, susurró las palabras que cambiarían la historia. «Ha llegado el momento. Dios ha hablado. Nos vamos de Egipto». Los ancianos se miraron con incredulidad, pero en sus ojos se encendió una chispa de esperanza. Moisés no estaba solo. Aarón, su hermano, lo respaldaba. Y con ellos, un Dios cuyo poder estaba a punto de desatarse sobre la tierra más poderosa del mundo. Y entonces, las plagas comenzaron. La primera señal fue sutil. El agua del Nilo, antes la vena vital de Egipto, se tiñó de rojo como la sangre. Los peces flotaban muertos en la superficie. El hedor era insoportable. Pero Faraón solo rió. ¿Esto es todo lo que su Dios puede hacer? Magos, muéstrenles nuestro poder. Los hechiceros egipcios replicaron la plaga con sus trucos, y el corazón del faraón se endureció. Entonces vinieron las ranas. Millones de ellas invadieron los templos, los palacios y hasta las camas de los nobles. Después, un enjambre de mosquitos. Luego, enjambres de moscas que oscurecieron el cielo. Cada plaga era más terrible que la anterior. La peste cayó sobre el ganado. Las úlceras cubrieron los cuerpos de egipcios y esclavos por igual. Granizo de fuego devastó los campos y las langostas devoraron lo que quedaba en pie. Pero Faraón no cedía. Entonces llegó la penumbra. 3 días de oscuridad absoluta. El sol, el dios supremo de Egipto, había sido derrotado. Un escalofrío recorrió a la gente. Algo peor se avecinaba. Moisés se presentó ante Faraón una última vez. Su voz fue firme, inquebrantable. «Si no dejas ir a mi pueblo, la muerte visitará esta tierra. El primogénito de cada casa egipcia morirá esta misma noche». Pero el monarca solo rió con desdén. La luna ascendió en un cielo sin estrellas. En la penumbra, los hebreos hicieron lo que Dios les ordenó. Pinceles mojados en sangre de cordero marcaron las puertas de sus hogares. En el aire flotaba un silencio pesado, un presagio de algo terrible. Y entonces, el ángel de la muerte descendió sobre Egipto. El pueblo hebreo avanzaba a toda prisa, guiado por la determinación y el eco de la libertad recién conquistada. Niños en brazos, ancianos apoyados en bastones, carros repletos de provisiones. Una nación en movimiento. Sobre sus cabezas, una columna de fuego iluminaba la oscuridad del desierto. Era Dios mismo, guiándolos. Pero mientras los hebreos se alejaban, en el palacio de Faraón, la ira ardía más que nunca. De pie ante sus generales, con los ojos inyectados en furia, rugió: «¿Qué hemos hecho? Dejamos ir a nuestros esclavos. Que se preparen los carros de guerra. Partimos al amanecer». Los tambores de guerra resonaron en Tebas. Cientos de carros, tirados por los corceles más veloces de Egipto, fueron alineados en las puertas de la ciudad. Guerreros con lanzas afiladas y escudos relucientes montaron en ellos. El ejército más poderoso del mundo iba a la caza. A la distancia, los hebreos llegaron a una extensión de agua inmensa, el Mar Rojo. Las olas se alzaban ante ellos como una muralla impasible. No había a dónde huir. Los primeros murmullos de pánico surgieron entre la multitud. «¿Nos ha traído Moisés hasta aquí para morir?», gritó un hombre. «Es mejor ser esclavos que morir en el desierto», clamó otro. Moisés cerró los ojos y apretó su bastón con fuerza. Podía sentir la fe de su pueblo tambalear. Y entonces, desde lo alto de una duna, vio el polvo en el horizonte. Los egipcios venían por ellos. Los hebreos voltearon, y lo vieron también. El reflejo de las armaduras brillaba bajo el sol. Las ruedas de los carros levantaban nubes de arena. Faraón no se había rendido. El estruendo de los cascos de los caballos hacía temblar el suelo.
La muerte avanzaba veloz. Moisés alzó su bastón hacia el cielo. Era el momento de un milagro. El viento comenzó a rugir. Un murmullo poderoso recorrió el campamento hebreo mientras Moisés, con el rostro iluminado por un fuego divino, levantaba su bastón sobre las aguas. El mar respondió. Un trueno estalló en el cielo y de pronto las aguas del Mar Rojo se partieron en dos. Dos enormes muros líquidos se alzaron, dejando un camino seco en medio. La brisa marina golpeó los rostros de los hebreos, que miraban la escena con asombro y temor. «Dios nos ha abierto camino», gritó Moisés. El pueblo no dudó más. Con corazones acelerados, los hebreos comenzaron a cruzar. El sonido de las olas rugía a sus costados, pero los muros de agua se mantenían firmes. Ancianos, niños, carretas, ganado, toda una nación marchaba a través del lecho marino. Pero detrás de ellos, el estruendo de los carros egipcios crecía. Desde lo alto de su carro dorado, Faraón observó la escena con incredulidad. El mar se había abierto ante los esclavos, pero su orgullo no le permitió detenerse. «¡A por ellos!», bramó. Los carros de guerra descendieron a la brecha del mar. Caballos relinchando, lanzas alzadas, ruedas girando a toda velocidad. Los egipcios entraron en la senda abierta, seguros de su victoria. Al otro lado del mar, Moisés pisó tierra firme. Miró atrás. El último hebreo había cruzado. El rugido de los carros se acercaba. Pero entonces, Dios actuó. Las ruedas egipcias comenzaron a atascarse en el suelo fangoso. Los caballos resbalaban, los soldados caían. El orden se rompió en un instante. Faraón alzó la vista, y por primera vez, el miedo cruzó su rostro. Desde lo alto de la colina, Moisés alzó su bastón una última vez, y el mar se desplomó. El estruendo fue ensordecedor. Los muros de agua, que un instante antes habían formado un camino imposible, se derrumbaron con la furia de una tormenta desatada. El rugido del mar ahogó los gritos de los egipcios cuando las olas los envolvieron. Carros, caballos y soldados fueron arrastrados sin piedad. El agua giró en un remolino de caos y muerte, tragándose al ejército más poderoso del mundo en cuestión de segundos. El faraón observó impotente cómo su ejército desaparecía. Desde la otra orilla, el pueblo hebreo presenció el milagro. Un silencio se extendió entre ellos, y luego la primera voz se alzó en un grito de victoria. «¡Dios nos ha salvado!». El clamor se extendió como fuego en la hierba seca. Cánticos de alegría, gritos de libertad, lágrimas de incredulidad. Hombres y mujeres se abrazaban, los niños saltaban de felicidad. Habían escapado de Egipto. Moisés contempló el mar en calma, su corazón latiendo con fuerza. Se volvió hacia su pueblo, que lo miraba con una mezcla de asombro y devoción. «El Señor ha peleado por nosotros. Nunca más seremos esclavos». María, su hermana, tomó un tamborín y comenzó a cantar. Pronto, otras mujeres la siguieron, danzando al ritmo de la música. El sonido de la celebración se extendió por todo el campamento. Era la primera noche de su nueva vida. Pero más allá de la algarabía, en el horizonte, se extendía el vasto y desconocido desierto. La verdadera prueba aún estaba por comenzar. El amanecer trajo un silencio nuevo, un silencio diferente. Las aguas del Mar Rojo volvían a su calma habitual, como si la tragedia de la noche anterior nunca hubiera ocurrido. Pero en la otra orilla, un pueblo renacía. Los hebreos levantaron su campamento y se internaron en el desierto, dejando atrás las cadenas, el dolor y la opresión. Pero pronto, la euforia de la victoria se convirtió en preocupación. El sol caía sobre ellos con un peso insoportable. Arena, roca y más arena. Ni un árbol, ni un arroyo, solo un horizonte infinito de calor y desesperanza. Los primeros susurros de descontento surgieron entre la multitud. «¿A dónde nos lleva Moisés?», murmuró un hombre. «¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el pan?», se quejaron otros. Los niños lloraban, los ancianos tropezaban, y el miedo empezó a reemplazar la fe. ¿Habían escapado para morir en el desierto? Moisés, sintiendo el peso de cientos de miles de miradas sobre él, elevó los ojos al cielo. «Señor, guíanos». Entonces, una sombra cruzó el suelo ardiente. Una nube, enorme, flotaba sobre ellos.
Era la presencia de Dios, protegiéndolos del sol abrasador. Y al llegar la noche, cuando el frío del desierto se hizo insoportable, una columna de fuego apareció en el cielo. Su luz iluminó el campamento y su calor ahuyentó la helada mortal. El pueblo contempló aquel milagro con asombro. No estaban solos, pero la falta de agua y alimento pronto los pondría a prueba. ¿Seguirían confiando en su Dios o su fe se quebraría bajo el peso del hambre? El desierto era implacable. Día tras día, los hebreos avanzaban bajo el sol abrasador. Sus pies se hundían en la arena ardiente. Sus labios se partían por la falta de agua. El hambre y la sed se convirtieron en enemigos invisibles, más temibles que los ejércitos de Faraón. Los murmullos crecieron hasta convertirse en protestas. «¿Nos sacaste de Egipto para morir aquí?», le gritaron a Moisés. «Allá teníamos pan y carne. Éramos esclavos, pero al menos comíamos». Moisés sintió el peso del liderazgo sobre sus hombros. Su pueblo, el mismo que había celebrado su liberación, ahora lo miraba con desesperación y rabia. Necesitaban un milagro. Esa noche, Moisés levantó los brazos al cielo. «Señor, escucha el clamor de tu pueblo». Y al amanecer, el suelo estaba cubierto de algo nuevo. Una sustancia blanca, fina como escamas, se extendía sobre la arena. Los hebreos la recogieron entre sus dedos, sorprendidos. «¿Qué es esto?», preguntó un niño. Moisés sonrió. «Es el pan del cielo». Lo llamaron maná, y su sabor era dulce como la miel. Cada mañana, sin falta, Dios enviaba maná para sustentarlos. Pero el milagro no terminó ahí. Al atardecer, un estruendo llenó el aire. Una bandada de codornices descendió sobre el campamento, cayendo en medio de las tiendas. Carne en abundancia. Los hebreos comieron hasta saciarse. Sus cuerpos se fortalecieron y su fe renació. Dios proveía, pero todavía faltaba lo más importante: agua. Y sin agua, el desierto seguiría siendo un enemigo mortal. Éxodo. La huida de los esclavos. Página 9 de 20. El desierto no perdonaba. Aunque el maná descendía cada mañana y las codornices llegaban al anochecer, la sed empezó a devorar al pueblo. Sus gargantas estaban secas, sus labios agrietados. Los niños lloraban. Las madres trataban de calmar su desesperación. Los murmullos se convirtieron en gritos de enojo. «¡No hay agua! ¡Vamos a morir aquí! ¡Moisés nos ha condenado!». El pueblo rodeó a su líder, exigiendo respuestas, algunos con los puños cerrados de rabia. La desesperación los volvía peligrosos. Moisés, sintiendo la tensión en el aire, se apartó y subió a una colina cercana. Allí clamó a Dios: «Señor, este pueblo está sediento. Si no les das agua, me matarán». Entonces, una voz resonó en su interior. Dios tenía una respuesta. «Toma tu bastón y ve al monte Horeb. Allí verás una gran roca. Golpéala, y de ella brotará agua». Moisés descendió con decisión. Bajo la mirada de miles de hebreos, se acercó a la roca que Dios le había mostrado. Tomó su bastón con fuerza, levantó el brazo y golpeó la piedra. Por un instante, todo quedó en silencio. Y entonces, el milagro ocurrió. Desde la roca, un torrente de agua cristalina estalló con fuerza, formando un río en medio del desierto. La vida había brotado en el lugar más imposible. El pueblo corrió hacia el agua, bebiendo con desesperación, lavando sus rostros, riendo y llorando de alivio. Dios les había dado agua en el desierto. Pero no todos los peligros venían de la naturaleza. En las sombras, un nuevo enemigo se preparaba para atacar. Éxodo. La huida de los esclavos. Página 10-20. Mientras el pueblo bebía y descansaba junto al río recién nacido, una nube de polvo se alzaba en el horizonte. No era una tormenta, era un ejército. Los amalecitas, guerreros salvajes del desierto, se acercaban como una plaga. Cazadores de débiles, saqueadores de los que vagaban sin patria. Y ahora habían puesto los ojos sobre los hebreos. Moisés vio las siluetas en la distancia. Su rostro se endureció. «Josué», llamó, señalando a un joven fuerte de mirada decidida. «Escoge a los hombres más valientes. Mañana lucharán». Josué asintió sin dudar. Por primera vez, los esclavos levantarían armas, no para huir, sino para pelear. Esa noche,
El campamento hebreo se preparó para la guerra. Se forjaron lanzas con lo que había, se tensaron cuerdas, se afilaron piedras. Los hombres se armaron con fe más que con acero, y al amanecer el campo se llenó de ecos de guerra. Josué lideró a los hebreos en el valle, mientras Moisés, Aarón y Hur subieron a una colina cercana. Allí, Moisés alzó su bastón al cielo. Mientras sus brazos estaban levantados, los hebreos ganaban. Pero cuando se cansaba y los brazos caían, los amalecitas empujaban con fuerza. La batalla oscilaba como una tormenta. Aarón y Hur, al ver la debilidad de su hermano, se colocaron a su lado. Le sostuvieron los brazos con sus propias manos. El bastón no cayó. La fe se mantuvo en alto. El sol avanzó en el cielo, y con cada hora los hebreos empujaban más, hasta que finalmente el enemigo huyó. Los hebreos habían peleado y vencido. Moisés, exhausto pero firme, construyó un altar en aquella colina. Lo llamó Yahvé Nisí. El Señor es mi estandarte. Pero el viaje no había terminado. Más allá del desierto, una montaña los esperaba, y con ella el encuentro directo con el Dios que los había liberado. Éxodo. La huida de los esclavos. Página 11 de 20. El desierto guardaba su mayor secreto en el horizonte, un coloso de roca y fuego, el monte Sinaí. Allí, en medio del paisaje árido, se alzaba como un trono olvidado por los dioses. Los hebreos acamparon a sus pies, sin saber que estaban por presenciar la revelación más poderosa de la historia. Moisés subió a la montaña solo, envuelto por una nube espesa que descendía desde la cumbre. Los truenos rugían en lo alto, y relámpagos cruzaban el cielo sin lluvia. La tierra temblaba. El mismo cielo parecía contener la respiración. «Sube, Moisés». La voz de Dios retumbó como un volcán. Durante 40 días y 40 noches, el pueblo esperó abajo. Veían la cima envuelta en fuego y humo. Sabían que allí Moisés hablaba con el Altísimo. Y entonces, en la cima ardiente, Dios entregó a Moisés las tablas de la ley. 10 mandamientos, escritos con el dedo mismo de Dios. No eran simples reglas, eran un pacto, un llamado a la santidad, a ser distintos de las naciones, a vivir no solo como libres, sino como pueblo elegido. «Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto», decían las palabras talladas en la piedra. Mientras tanto, abajo, el pueblo se impacientaba. Moisés tardaba. La ansiedad crecía. «Quizá murió allá arriba», decían, «y si nos ha abandonado». Entonces alguien propuso lo impensable: «Hagamos un Dios que podamos ver». Y así, el oro del pueblo fue fundido, moldeado, y nació el becerro de oro. El pecado descendía como sombra justo cuando la gloria de Dios descendía con Moisés. Moisés descendía del Sinaí con las tablas en sus manos, su rostro iluminado por la gloria divina, cuando los sonidos del campamento lo detuvieron. No eran cánticos de adoración, no era gratitud ni alabanza. Era una fiesta descontrolada. Desde lo alto de la montaña, Moisés vio la escena. El pueblo danzando enloquecido alrededor del becerro de oro. Risas vacías, cánticos profanos, manos alzadas a un ídolo hecho por sus propias manos. «Este es tu Dios, Israel», gritaban, «el que te sacó de Egipto». Moisés tembló, no por miedo, sino por furia. La traición era absoluta. Con un grito que hizo eco entre las piedras, alzó las tablas de la ley y las estrelló contra el suelo. ¡Crack! La piedra se rompió, así como el pacto que acababan de violar. «¿Qué han hecho?», rugió. Aarón bajó la cabeza sin palabras. El pueblo insistió. «Yo solo arrojé el oro al fuego, y salió este becerro», balbuceó. Moisés se abrió paso entre la multitud. Tomó el ídolo, lo derritió, lo molió hasta convertirlo en polvo y lo esparció sobre el agua. Luego, obligó al pueblo a beberla. Así sabrán lo amargo que es traicionar a Dios. Pero el juicio no terminó ahí. Los que se negaron a arrepentirse fueron derribados ese mismo día. El campamento, antes lleno de júbilo, ahora estaba cubierto de silencio y ceniza. Moisés regresó al monte. Con el corazón quebrado, clamó por su pueblo. «Señor, si no los perdonas, bórrame de tu libro». Y Dios, en su misericordia, respondió: «Sube otra vez,
trae nuevas tablas, haré un nuevo pacto, porque aunque su pueblo lo había olvidado, él no los había abandonado. Éxodo, la huida de los esclavos, página 13 de 20. El amanecer tiñó el desierto de rojo y oro mientras Moisés, cargando 2 nuevas tablas de piedra, ascendía por segunda vez hacia la cima del Sinaí. Pero esta vez no subía como líder de un pueblo celebrando su libertad. Subía como un intercesor de un pueblo caído. La montaña temblaba bajo sus pies. Las nubes se arremolinaban como humo vivo. Y cuando Moisés alcanzó la cumbre, la presencia del Señor descendió como una tormenta sagrada. Una voz profunda, no solo poderosa sino llena de compasión, habló. El Señor, Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Y allí, en medio del fuego y el trueno, Dios renovó el pacto. Volvieron a tallarse las leyes. Volvieron a establecerse las promesas. El pueblo tendría una segunda oportunidad. 40 días después, Moisés descendió con las nuevas tablas. Pero algo había cambiado en él. Su rostro brillaba. Literalmente. La gloria de Dios se había adherido a su piel. Era tan intensa que los hebreos no podían mirarlo directamente. Cubrió su rostro con un velo y alzó las tablas ante el pueblo reunido. Su voz era más fuerte que nunca. El Señor ha hablado. Obedeceremos sus mandatos. Seremos su pueblo, y Él será nuestro Dios. Esta vez no hubo oro ni becerros, solo un silencio reverente, una reverencia temblorosa y un eco de esperanza entre el pueblo. Y entonces comenzó una nueva etapa en la travesía, la construcción de un santuario, un lugar donde Dios no solo hablaba desde el cielo, sino que habitaría entre ellos. Éxodo, la huida de los esclavos, página 14 de 20. El aire del desierto vibraba con una energía distinta. Ya no era solo un campamento de nómadas, era una nación construyendo la casa de su Dios. Moisés reunió al pueblo, artesanos, carpinteros, bordadores, herreros, y les transmitió las instrucciones divinas. No eran planos humanos, eran diseños celestiales. Dios habitará en medio de nosotros. Hagamos su santuario, el tabernáculo. Los hebreos, antes esclavos, ofrecieron con generosidad oro, plata, lino fino, piedras preciosas, maderas nobles, pieles y aceites perfumados. No lo hacían por obligación, sino por amor. El campamento se convirtió en un bullicio sagrado. Martillos, agujas, fuego y oración. Bajo las instrucciones de Bezalel y Aholiab, los más hábiles del pueblo, el tabernáculo comenzó a tomar forma. Cada cortina bordada con querubines, cada argolla, cada viga, cada cuerda, medida con exactitud divina. Y en el corazón del tabernáculo, el objeto más sagrado de todos, el arca del pacto, una caja de madera de acacia, recubierta en oro puro, con 2 querubines en su cubierta. Dentro, las tablas de la ley. Sobre ella, el lugar donde la presencia de Dios descendería. Finalmente, tras semanas de trabajo y devoción, el santuario estuvo listo. Moisés, con solemnidad, alzó las manos. Dios, ven y habita entre tu pueblo. Entonces, una nube espesa descendió del cielo y llenó el tabernáculo. La gloria del Señor lo cubrió por completo. Era tan poderosa que ni siquiera Moisés podía entrar. Dios ya no hablaba desde la cima de una montaña. Ahora caminaba con ellos. Pero su travesía aún no había terminado. La tierra prometida esperaba más allá del horizonte. Cada mañana el pueblo despertaba y miraba al cielo. Si la nube estaba sobre el tabernáculo, acampaban. Si se movía, ellos la seguían. Dios mismo los guiaba. El desierto, que antes fue símbolo de pérdida, ahora era una ruta viva hacia el destino prometido. No caminaban solos. No vagaban sin rumbo. Eran guiados por la gloria de lo alto. Día tras día, avanzaban entre dunas y riscos, entre recuerdos de esclavitud y visiones de libertad. Pero con cada paso, no solo se alejaban de Egipto, se acercaban a su verdadera identidad. Sin embargo, los antiguos hábitos eran difíciles de dejar atrás. No todos creían. Algunos seguían murmurando. Otros cuestionaban el liderazgo de Moisés. ¿Acaso solo Moisés puede hablar con Dios? Susurraban. Una rebelión silenciosa crecía entre las sombras. Y un día,
estalló. Coré, Datán y Abiram se levantaron con 250 líderes y desafiaron a Moisés frente a todo el pueblo. «Basta, todos somos santos, ¿por qué te exaltas sobre nosotros?» El desierto contuvo el aliento. Moisés cayó rostro en tierra, y luego habló con una autoridad que no era suya. «Si estos hombres mueren como todos los demás, entonces Dios no me ha enviado. Pero si la tierra se abre y los traga vivos, entonces sabrán que han despreciado al Señor». Y apenas terminó de hablar, la tierra se partió. Un abismo se abrió bajo los pies de los rebeldes, tragándolos con fuego y polvo. El campamento tembló. El miedo cayó como un manto. Dios no compartía su gloria. El liderazgo de Moisés no era elección humana, era designio divino. El pueblo continuó su marcha, más cautelosos, más temerosos, pero aún, con los ojos puestos en la promesa. Página 16 de 20. El sol comenzaba a bajar cuando una voz resonó entre los campamentos. «Estamos cerca». Tras semanas de marcha, entre dunas infinitas y noches bajo las estrellas, los exploradores regresaban. 12 hombres habían sido enviados por Moisés a espiar la tierra prometida, la tierra de Canaán, la meta del viaje, la promesa de generaciones. Traían uvas tan grandes que debían cargarse entre 2 hombres, frutas abundantes. La tierra era fértil, rica, poderosa, tal como Dios había dicho, pero con las frutas también trajeron miedo. «La tierra devora a sus habitantes», dijeron 10 de ellos. «Los hombres son gigantes. Sus ciudades están fortificadas. No podremos vencerlos». El pánico se extendió como una infección. Los corazones se congelaron. El pueblo, que había visto el mar abrirse y el maná caer del cielo, volvió a temblar de miedo. «¡Volvamos a Egipto!», clamaron algunos. «Mejor ser esclavos que morir a espada». Solo 2 hombres se alzaron contra la marea de temor, Josué y Caleb. «No teman», gritó Caleb. «Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos entregará esa tierra. No se rebelen». Pero la multitud no quería escuchar fe. Querían piedras, querían matar a Josué y Caleb. Y entonces la gloria del Señor apareció sobre el tabernáculo. Una voz como trueno habló desde la nube. «¿Hasta cuándo este pueblo me despreciará?». Dios estaba listo para empezar de nuevo, para borrar la generación incrédula. Pero Moisés intercedió una vez más. «Perdónalos, Señor. Tú eres lento para la ira, grande en misericordia». Y Dios escuchó, perdonó, pero también dictó juicio. Esta generación no entrará en la tierra prometida. Sus cuerpos caerán en el desierto. Sus hijos heredarán la promesa que ustedes rechazaron. 40 años de espera comenzaron ese día. 1 año por cada día que dudaron de mí. El camino no se había terminado, pero los que caminaron con miedo no llegarían al final. Éxodo. La huida de los esclavos. Página 17 de 20. El tiempo se volvió un río lento y silencioso. 40 años. La generación de los esclavos fue cayendo, uno a uno, bajo el sol del desierto. Hombres que habían cruzado el Mar Rojo nunca pisarían Canaán. Pero mientras ellos se desvanecían en la arena, una nueva generación crecía. Niños nacidos libres, no en Egipto, sino en la presencia de Dios. Crecieron viendo la nube de día y el fuego de noche. Crecieron comiendo maná, escuchando la ley, y sabiendo que sus pasos eran parte de una promesa. Moisés envejecía. Su barba era blanca como el polvo del desierto, su espalda más encorvada, pero su espíritu seguía firme. Día tras día, enseñaba la ley al pueblo, repetía los mandamientos, les recordaba: no olviden al Señor cuando vivan en casas que no construyeron, cuando coman de huertos que no plantaron, porque cuando tengan todo, serán tentados a creer que no necesitan a Dios. El pueblo acampó en las llanuras de Moab, frente al río Jordán. Justo al otro lado estaba la tierra prometida, tan cerca, tan real, y sin embargo, Moisés no cruzaría con ellos. Por una falta suya, en un momento de ira, Dios le había dicho: verás la tierra, pero no entrarás en ella. Moisés subió solo al monte Nebo. Desde la cima la vio, la tierra de la promesa, verde, fértil, vasta, como un sueño cumplido a lo lejos, y allí, en silencio, Dios lo llamó, el líder de los esclavos, el profeta que habló con Dios cara a cara.
El hombre que desafió imperios y partió mares, descansó. El pueblo lloró 30 días. Pero Dios ya había preparado a su sucesor, Josué, el que no dudó, el que confió, el que los guiaría a cruzar. Página 18 de 20. El Jordán fluía sereno, pero sus aguas dividían dos mundos, el del desierto y el de la promesa. Josué se alzó frente al pueblo, no como un aprendiz, sino como el nuevo líder de una nación forjada por el fuego y la fe. El bastón había pasado. La misión no había terminado. Dios habló a Josué como había hablado a Moisés. Sé fuerte y valiente. Yo estaré contigo, donde quiera que vayas. Y entonces el milagro se repitió. Como en el Mar Rojo, las aguas del Jordán se separaron. Los sacerdotes que cargaban el arca del pacto pusieron sus pies en el río, y el Jordán se detuvo, retrocediendo como si también recordara el poder de Dios. Los hebreos cruzaron en seco, no como esclavos huyendo, sino como herederos conquistando. Una vez en tierra firme, Josué ordenó algo especial. Tomad 12 piedras del fondo del río, una por cada tribu. Las colocaron como un monumento, un recordatorio eterno, para que cuando sus hijos pregunten ¿qué significan estas piedras?, respondan, el Señor partió el Jordán delante de nosotros, y por fin, tras generaciones de espera, los pies de los hijos de Israel tocaron la tierra prometida. A lo lejos, las murallas de Jericó se alzaban, no como una amenaza, sino como la primera promesa a conquistar. El éxodo había terminado, pero la historia de la conquista apenas comenzaba. Página 19 de 20. Las trompetas sonaron al amanecer. Frente a ellos, Jericó se erguía como una fortaleza invencible. Altas murallas, puertas selladas, centinelas vigilando desde lo alto. A simple vista, era imposible. Pero el pueblo no miraba con ojos humanos. Dios había dado instrucciones claras a Josué. No ataquen, marchen. Durante 6 días, rodeen la ciudad una vez por día, en silencio. Y así lo hicieron. Con el arca del pacto al frente, rodeados por guerreros en silencio, el pueblo marchó sin pronunciar una palabra. Solo el sonido de pasos. Y de febrero. El 7º día, al amanecer, marcharon no una, sino 7 veces. Y al terminar la última vuelta, Josué gritó, «Gritad, porque el Señor os ha entregado la ciudad». Entonces, las trompetas sonaron. El pueblo rugió como un solo ser, y las murallas cayeron. No por fuerza, no por estrategia, sino por obediencia. Por febrero, Jericó fue tomada sin una sola espada levantada al principio. Y así comenzó la conquista de la tierra prometida. Cada ciudad, cada batalla, cada victoria, no era solo una guerra por territorio, era el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham siglos atrás. A tu descendencia daré esta tierra. Lo que comenzó con un bebé escondido en una cesta en el Nilo, con un bastón frente al faraón, con un mar abierto por el poder divino, ahora culminaba en una nación libre, firme y bendecida. Pero antes de cerrar el capítulo, quedaba una última palabra que sellaría para siempre esta historia. Éxodo, la huida de los esclavos. Página 20 de 20. El sol se alzaba sobre la tierra prometida, tiñendo los campos de oro. Los hijos de Israel, ya no esclavos ni errantes, se reunieron ante Josué, su líder, para escuchar sus últimas palabras. Él estaba envejecido, como lo había estado Moisés, pero su voz, su fe, su fuego, seguían intactos. De pie ante la nación, Josué alzó la mirada, recorriendo con ella los rostros de hombres y mujeres nacidos libres, hijos del desierto, herederos de la promesa. Ustedes han visto lo que Dios ha hecho, dijo, cómo abrió los mares, cómo derrotó reyes, cómo les dio esta tierra. Pero ahora deben decidir. Un silencio reverente lo envolvió. Escoge hoy a quién servirás, a los dioses de tus antepasados, o al Señor, que los sacó con mano poderosa de Egipto. Sus ojos brillaron, su voz tronó como una última trompeta. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo respondió con un clamor, serviremos al Señor. Él es nuestro Dios. Y así se cerró el ciclo del Éxodo, no con cadenas, sino con elección, no con llanto, sino con legado, no con derrota, sino con propósito. Habían cruzado mares, sobrevivido al desierto,
vencido ciudades y conquistado gigantes. Pero lo más grande que lograron fue esto: aprendieron a confiar, porque el éxodo no solo fue un escape, fue una transformación, un viaje hacia la libertad externa y hacia la fe interior. Y aunque los años pasarían, y los imperios caerían, y las generaciones cambiarían, la historia del éxodo jamás sería olvidada, porque cada vez que alguien dijera, yo era esclavo pero fui liberado, esa historia volvería a vivir. Fin. Gracias por escuchar las sagradas palabras de nuestros principios y del gran poder que nuestro Señor tiene para nosotros. Bendiciones, salud y prosperidad. Amén.